Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy les quiero compartir una charla que tuve la oportunidad de dar gracias a la invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta invitación tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes un tema que es hipovolemia como causa reversible de paro cardiorrespiratorio. Durante esta charla abordamos lo que es el paso desde el desencadenante hasta la hipovolemia, el shock y el paro cardiorrespiratorio, la presentación clínica en cada una de estas fases y cómo se puede intervenir cada una de ellas. Si quieren seguir al departamento de cardiología de la BUAP para ver las demás charlas que se dieron durante el congreso, les dejo el link del canal de YouTube de ellos en la descripción y también de sus redes sociales. Adicionalmente, si quieren estar al tanto de cada que tenemos un evento de estos que nos invitan a dar una charla, los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram @tutoríasmedicinainterna. Y de igual manera los invito a seguirme a mi página de Instagram andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes también todo este tipo de información y muchísimo más contenido académico. Espero que la charla sea de su gusto y de su agrado, que les sirva muchísimo y que aprendan de ella. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto pueden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita y déjenos saber en los comentarios qué tal les pareció la charla y por supuesto cualquier duda que tengan al respecto. No siendo nada más, comencemos. Para dar inicio, quiero presentarles al doctor Andrés Felipe Flores Monroy, que nos va a hacer favor de presentar el tema de hipovolemia. El doctor Flores Monroy es médico de la Universidad de Rosario, R1 de Medicina Interna de la Universidad Javeriana y es cofundador del canal de YouTube Medicina Interna, además de fundador del canal de YouTube Andrés FM. Le damos la bienvenida a doctor Flores Monroy y les deseamos a todos muchos éxitos. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos, noches ya acá en Colombia. Primero que todo, pues agradecer por la invitación a la universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De verdad, un honor el hecho de poder participar en este congreso y de tener la oportunidad de dar la charla inaugural. Vamos a hablar pues de este tema que es hipovolemia, una de las H's, un tema que la verdad es bastante difícil como de tratar de conceptuar y de abordar en una hora, porque como vamos a ver, la hipovolemia se compone de múltiples conceptos desde que se presenta hasta que se comporta como tal, como una causa reversible del paro cardiorrespiratorio. Entonces vamos a tratar de hacer un abordaje de lo que es la parte de fisiopatología, presentación clínica y manejo de cada una como estas secciones que son el transcurso de la enfermedad desde el desencadenante hasta lo que sería el desenlace fatal, que sería el paro cardiorrespiratorio. ¿Me podrían confirmar, por favor, que ya se está viendo la pantalla? Sí, doctor, ya se está viendo la pantalla. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Entonces, para empezar, lo que podemos decir respecto a lo que es la hipovolemia, vamos a hablar principalmente de la fisiología y la fisiopatología y posteriormente, como les comenté, iremos desarrollando cada uno de ese continuo que es la historia natural de la enfermedad desde la hipovolemia hasta el paro cardiorrespiratorio. Empecemos entonces hablando de la parte de la fisiología. Cuando hablamos de la volemia, que es la cantidad de líquido que tenemos dentro del espacio intravascular, sabemos desde hace rato que eso está definido principalmente por lo que es el modelo de Starling, un conjunto de fuerzas que definen o generan ese equilibrio para que haya de manera constante una misma cantidad de volumen dentro del vaso sanguíneo. Teniendo esto en consideración, el modelo de Starling siempre ha valorado dos presiones principales, que son la presión hidrostática y lo que es la presión oncótica. Podemos hablar de la presión hidrostática como la presión que ejerce el propio volumen, la propia volemia por estar dentro del vaso que intenta extravasarse, y podemos hablar de la presión oncótica como la presión que ejercen las proteínas que tenemos circulantes dentro de los vasos sanguíneos que se encargan de atraer agua. Y de esa misma manera, en el intersticio, en el espacio extravascular, estas presiones también tienen un papel. También tenemos una presión hidrostática, evidentemente de mucho menor calibre que la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, y también tenemos una presión oncótica mediada por las diversas proteínas que tenemos en el intersticio y en el espacio extravascular. Y precisamente lo que nos dice el modelo de Starling, como pueden ver en esta imagen de la diapositiva, es que el equilibrio entre estas presiones, donde en la primera parte de un capilar hay un flujo neto o hay una fuerza neta hacia que el agua se extravase, hacia que la volemia se extravase, pero en la mitad terminal del capilar
se invierte este juego de presiones y entonces hay un flujo neto hacia el interior del vaso sanguíneo. Eso hace que se mantenga este equilibrio como tal en la volemia. Sin embargo, si bien el modelo de Starling lo conocemos todos y a todos nos lo han enseñado, es un modelo que se ha quedado corto para poder explicar verdaderamente todos los eventos fisiopatológicos que existen o que ocurren cuando se da, por ejemplo, una hipovolemia, algún otro tipo de shock, cuando se hace una reanimación hídrica. El modelo de Starling se queda corto en lograr explicar los eventos que realmente ocurren y las formas en las cuales realmente se dan las cosas dentro de los pacientes. Teniendo eso en consideración, hace ya unos años, en el 2013, en el New England Journal of Medicine, posterior a múltiples investigaciones que se habían realizado previamente, se compone o se crea lo que es el modelo de Starling modificado, en donde se sigue hablando, por supuesto, de la importancia del juego de presiones hidrostáticas y oncóticas, pero se añade un factor fundamental que cada vez está más claro que juega un papel vital en lo que es la adecuada composición de la volemia, el adecuado funcionamiento del endotelio y de los vasos sanguíneos. Y este componente es el endoglicocálix. El endoglicocálix es un conjunto de proteoglicanos que están adheridos principalmente al endotelio de estos vasos sanguíneos, y estos proteoglicanos y este endocálix se encarga de mantener la homeostasis dentro de estos vasos sanguíneos. En primer lugar, porque los proteoglicanos tienen una carga negativa, al igual que las proteínas al interior del vaso sanguíneo, y de esa manera hacen que el flujo de las proteínas siempre esté en el centro del vaso. Mientras que, como pueden ver en la parte inferior de la imagen, específicamente aquí en esta porción, se pueden dar cuenta cómo se ha dañado el glicocálix, ha habido un despulimiento de ese endoglicocálix y por ende ya nos juega ese papel de fuerzas que invierte o que repele como tal a las proteínas, y las proteínas empiezan a salir hacia el intersticio, y al estar dentro del intersticio lo que hacen es atraer agua y empieza a haber extravasación a nivel de los capilares. Y el endoglicocálix es algo que se ha visto que se puede afectar por múltiples patologías y la hipovolemia no es la excepción. Entonces podemos hablar de la historia natural, como les comenté, de esta hipovolemia, en donde lo primero que vamos a tener es un desencadenante, algo que nos está generando que haya una disminución en el volumen del vaso sanguíneo. Lo segundo que tendríamos es cuando esto ya se repercute clínicamente en un estado de hipovolemia, de disminución del líquido intravascular. Posteriormente, esto va a evolucionar a un shock en donde tenemos ya lo que es un estado de hipoperfusión, y finalmente eso va a llevar a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, podemos hablar de dos etapas intermedias. Entre los desencadenantes y la hipovolemia tenemos los mecanismos protectores fisiológicos que ya mencionaremos, y entre la hipovolemia y el shock hay una fase que cada vez cobra más importancia en el abordaje y manejo de esta patología, que es el pre-shock o el prechoque. Hablemos entonces en términos fisiopatológicos de la hipovolemia antes de pasar a entender qué significa cada una de estas etapas de la historia natural de la enfermedad. La hipovolemia la podemos definir, como hemos dicho en repetidas ocasiones, como una disminución del volumen del líquido intravascular. Y esta disminución del volumen del líquido intravascular la podemos dividir en dos, en una variante no hemorrágica y en una variante hemorrágica. Variante no hemorrágica como pérdidas urinarias, gastrointestinales, secuestro en tercer espacio, y causas hemorrágicas traumáticas y no traumáticas. Entonces, hay algo importante dentro de este término fisiopatológico, y es hacer una diferencia desde ya entre lo que es la hipovolemia y lo que es la deshidratación, porque son dos cosas completamente opuestas en términos fisiopatológicos. La hipovolemia es tal cual lo que definimos, que hay una disminución en la cantidad de volumen intravascular, mientras que la deshidratación se refiere a una disminución del volumen intracelular, es decir, que hay una disminución del líquido dentro de las células, y eso genera cierto tipo de sintomatología principalmente mediada con el sistema nervioso central, como ocurre, por ejemplo, en los casos de hipernatremia. Entonces, esta parte de la deshidratación tiene que ver más con alteraciones hidroelectrolíticas que con la propia pérdida de volumen, que es a lo que hacemos referencia con la hipovolemia. Entonces, como les mencioné, la hipovolemia, su fisiopatología no solo va a ser que pierdo líquido intravascular y me hipoperfundo. Esa no va a ser la única fisiopatología, sino que cada vez está más claro, especialmente en los eventos hemorrágicos, que hay una afección del endoglicocálix. Y al haber una afección del endoglicocálix también hay una endoteliopatía, en donde se genera una activación de lo que son todos los fenómenos inflamatorios y todos los fenómenos de activación de cascada de la coagulación dentro de los vasos sanguíneos. Y esto va a generar alteración en el flujo sanguíneo, disminución de la perfusión orgánica, daño orgánico, lo cual finalmente va a llevar a un estado de un paro cardiorrespiratorio, y ahí podemos tener el desenlace fatal.
podemos ver cómo hay alteraciones genéticas en lo que son alteraciones, como les mencionaba, en la respuesta inmune, y cómo también va a haber daño endotelial, lo cual activa la cascada inflamatoria y por ende una consecuente hipoperfusión que no solo es debida a esa disminución del volumen intravascular, sino a todos estos eventos que ocurren en el mal funcionamiento de los vasos sanguíneos. El shock como tal, digamos que aquí estaríamos hablando de la hipovolemia, el shock como tal va a ser cuando tenemos un estado de hipoperfusión generalizado, en donde no se logran acoplar la demanda y la suplencia de oxígeno en los órganos. Y aquí lo que podemos decir es que la perfusión de los órganos depende de 3 factores. El primer factor va a ser la presión arterial, el segundo factor va a ser el gasto cardíaco, que está determinado por la precarga, poscarga y la contractilidad, y la resistencia vascular periférica, que está mediada por la longitud, el diámetro del vaso y la viscosidad del flujo que fluye a través del vaso sanguíneo. Y podemos ver cómo la hipovolemia puede afectar los 3 componentes. Si yo tengo hipovolemia, tengo disminución del volumen intravascular, eso va a afectar la presión arterial y va a haber una disminución de la presión arterial media, que es a fin de cuentas la que me define la perfusión orgánica. Adicionalmente, si tengo una disminución del volumen intravascular, tengo una disminución de la precarga, hay una disminución en la distensión de las fibrillas miocárdicas y por ende una disminución en la contractilidad y se tumba el gasto cardíaco. Y adicionalmente, ante un estado de hipovolemia, de forma compensatoria, lo que yo hago es producir un montón de catecolaminas y las catecolaminas vasoconstriñen, lo cual puede aumentar la resistencia vascular periférica y disminuir la perfusión orgánica. Entonces, fíjense cómo la hipovolemia juega un papel en absolutamente todo lo que tiene que ver con la perfusión orgánica. Y de ahí que la palabra clave de esta charla sea esa, perfusión. Ahora, en cuanto al shock, podemos hablar en términos fisiopatológicos que lo que va a desencadenar se debe a un estado de hipoxia celular, porque como les dije, la hipoperfusión lo que realmente genera es que no haya una adecuada suplencia de oxígeno hacia los tejidos. Y al no ver esto, va a haber disfunción de canales iónicos, disfunciones mitocondriales, endoteliopatía, extravasación de líquido, afección del estado ácido-base, principalmente mediado por hiperlactatemia, secundario al metabolismo anaerobio que se generó con consecuencia de esa disminución del aporte de oxígeno a los tejidos periféricos. Y la pregunta entonces es, bueno, listo, todo esto está funcionando y creo que se ha entendido de una forma adecuada la historia natural, pero ¿cómo eso finalmente lleva al paro? Porque muchas veces cuando uno estudia ACLS y habla precisamente de lo que es este congreso, que son las H's y las T's, no logra hacer muy bien la correlación entre, bueno, pero ¿y esto cómo lleva a un paro cardíaco? Como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar hace que entre en paro cardíaco. La forma en la cual la hipovolemia hace que uno entre en el paro cardíaco es porque se produce la tríada de la muerte. Hipotermia por disminución de la perfusión orgánica, coagulopatía porque hay extravasación por ejemplo, si es algo hemorrágico, hay pérdida como tal de los componentes de la cascada de la coagulación, y si es una alteración hipovolémica no hemorrágica, la endoteliopatía también empieza a consumir los factores de la cascada de la coagulación, y por supuesto la acidosis que se genera por la hipoperfusión orgánica y la consecuente hiperlactatemia. Entonces, esta hipovolemia, después de generar el shock y generar el daño orgánico, lleva a la triada de la muerte, la cual genera el paro cardiorrespiratorio, porque ya el corazón no tiene cómo funcionar. Ya con esto claro y habiendo entendido esta parte de la fisiopatología y la fisiología normal que hay detrás de todos estos elementos de lo que sería la hipovolemia, pasemos ahora sí a hablar de lleno en cada uno de estos componentes que vamos a evaluar, cómo lo vamos a abordar, qué manejos podríamos instaurar, cómo lo podríamos prevenir. Entonces volvemos al cuadro que ya habíamos mencionado, un desencadenante que lleva a hipovolemia, que lleva a shock y que lleva a paro. Y que entre el desencadenante y la hipovolemia tenemos una especie de mecanismos protectores, y entre la hipovolemia y el shock tenemos esta fase del prechoque que ya van a entender un poco más por qué es tan importante y por qué se está haciendo tanta referencia a ella en todas las literaturas o en todas las bibliografías actuales que hay respecto a este tema. Entonces hablemos primero del desencadenante. Cuando hablamos de un desencadenante pueden haber múltiples desencadenantes, porque por sí, como vimos, la hipovolemia podía ser hemorrágica y a su vez podía ser no hemorrágica. Entonces empecemos con los desencadenantes no hemorrágicos y hablemos primero de desencadenantes gastrointestinales. En general, fisiológicamente nosotros secretamos 3 a 6 litros de agua en el intestino al día.
Sin embargo, gracias a la reabsorción que tenemos a través del intestino delgado y el intestino grueso, solo excretamos aproximadamente 200 cc de esta cantidad de agua inicial que había a través de las heces. Por lo tanto, cuando hay una alteración en la absorción y por ende lo que se secreta no se reabsorbe y se excreta, o cuando tengo un aumento en la excreción, todo esto va a llevar a que el paciente se me pueda poner hipovolémico, que básicamente lo traducimos en pérdidas gastrointestinales mediadas por eventos diarreicos o por eventos eméticos. A nivel genitourinario, lo que podemos decir es que en el riñón se filtran, o en los riñones más bien, qué pena, se filtran aproximadamente 130 litros de agua al día. Pero nuevamente, gracias a los mecanismos de reabsorción, de excreción, podemos decir que solo se excretan 1 a 2 litros de agua al día. ¿Y qué se puede alterar en el riñón para que yo llegue a la hipovolemia? Uno, tener algo que me estimule la diuresis de manera farmacológica, como lo son los diuréticos, o tener algo que me lo estimule de una forma un poco más fisiológica, podríamos decirlo, no un fármaco como tal, que sería la diuresis osmótica, lo que podemos evidenciar en los pacientes con hiperglicemia, a quienes se les ha puesto manitol, cosas por el estilo, a quienes se les ha puesto, por ejemplo, inmunoglobulina intravenosa, en donde estos componentes tienen una fuerza osmótica, es decir, una tonicidad tan grande que lo que hacen es atraer el agua al interior de lo que sería la vía urinaria cuando ya se están filtrando y por ende aumentan la diuresis. Podemos tener ya otras etiologías más raras, nefropatías perdedoras de sales, Little, Gitelman, Barter. Podemos tener hipoaldosteronismo y algunas otras etiologías. En cuanto a otras etiologías no hemorrágicas, podemos hablar de lo que son las pérdidas cutáneas, en donde las pérdidas cutáneas se pueden ver principalmente o por alteraciones externas, que es un aumento en la temperatura, una hipertermia, los choques de calor y cosas por el estilo que se producen en el verano en ciertos países cuando las temperaturas son exageradamente altas, y por supuesto por afecciones propias de la piel, donde el ejemplo más importante son las quemaduras. Cuando yo tengo una quemadura, se me pierde la epidermis, se me pierde parte de la dermis, pierdo esa capa que protegía que el calor y que les extravasara el líquido a través de los pequeños capilares que discurren a través de las diversas capas de la piel. Entonces, cuando yo tengo una quemadura, una de las principales alteraciones que hacen los pacientes quemados es precisamente la hipovolemia, porque lo que hacen es trasudar todo el líquido intravascular que tienen si no se hace unas medidas de prevención adecuadas. Y en cuanto a lo que sería el secuestro en el tercer espacio, podemos tener principalmente etiologías gastrointestinales como la obstrucción intestinal, como por ejemplo la pancreatitis o cuando ocurre oclusiones vasculares mayores, sea por infiltraciones tumorales, por infiltraciones infecciosas, entre otras. Saliendo de la parte no hemorrágica del desencadenante de la hipovolemia, hablemos de la parte hemorrágica, donde definitivamente el punto o la cúspide de la etiología sería el trauma. Los pacientes politraumatizados, como siempre nos lo ha enseñado el ACLS, cuando están hipotensos, cuando están hipovolémicos, tienen un shock hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario, y así tiene que funcionar todo. En trauma, lo primero que yo tengo que pensar en términos hemodinámicos es que el paciente está sangrando por algún lado. Evidentemente no va a ser la única etiología, pero es la principal que debo considerar. Pero existen otras causas de hemorragia que también van a llevar a hipovolemia, como hemorragias gastrointestinales, hemorragias ginecostétricas, aneurismas aórticos rotos, y estas serían como las principales etiologías a mencionar. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos protectores cuando yo, por ejemplo, tengo, no sé, creo que todos aquí hemos tenido, por ejemplo, una gastroenteritis, estamos teniendo unos eventos diarreicos agudos, pero no desarrollamos como tal una hipovolemia? ¿Qué evita que eso ocurra? Y aquí los mecanismos protectores son principalmente dos. El aumento en la ingesta de sodio y agua, cuando se genera un aumento en la osmolaridad secundaria a una deshidratación o a una hipovolemia que está ocurriendo, secundaria a unas pérdidas, por ejemplo, gastrointestinales. A nivel del hipotálamo se aumenta lo que es el deseo del agua y de la sal, y de esa manera aumentamos nosotros la volemia. Pero también tenemos la regulación renal, ¿cierto? Aumento en producción de hormona antidiurética, activación de eje renina, angiotensina, aldosterona, que lo que hacen es favorecer la recaptación de líquido, ¿cierto? Entonces, estos mecanismos protectores son muy útiles para tratar de evitar llegar ya a lo que es el contexto clínico de la hipovolemia.
pero verdaderamente estos mecanismos protectores tienen algún papel en lo que sería la etiología hemorrágica. Muy probablemente no, porque si tengo una etiología hemorrágica estoy perdiendo sangre en su totalidad y va a ser muy difícil que un aumento de sodio de agua, una regulación renal en términos agudos me favorezcan o me eviten entrar en el estado de la hipovolemia. ¿Cómo se podría presentar clínicamente esta fase de los desencadenantes? ¿O cómo se presentaría más bien clínicamente esta fase cuando ya llegamos a lo que es la hipovolemia? Podemos hablar de tres etiologías o de tres clasificaciones en lo que serían la presentación clínica de la hipovolemia. Primera clasificación, lo que son los síntomas y signos debidos a la depresión de volumen. Segundos, los que son debidos a la etiología, es decir, al desencadenante. Y tercero, los que se pueden presentar secundarios a alteraciones electrolíticas. Entonces, los que son debidos a depresión de volumen y debidos a etiología van a estar muy relacionados en la hemorragia, pero definitivamente en hemorragia no va a ser muy común encontrar alteraciones secundarias a alteraciones electrolíticas, como que, por ejemplo, un paciente politraumatizado me esté haciendo una presentación clínica porque está hiponatrémico, hipernatrémico, no sería algo, pues, esperable, ¿cierto? Mientras que sí es esperable en pacientes que tienen diarrea, que tienen vómito, que tienen algún otro desencadenante como tal de hipovolemia. Entonces, hablemos de la primera categoría, los signos y la presentación clínica que es debida propiamente a la depresión de volumen. Aquí podemos hablar de unos síntomas generales como inestabilidad, fatiga, inestabilidad postural, sensación de calambres, y podemos hablar de otros signos que ya nos hablan de un poquito más de severidad, como cuando empieza a haber dolor abdominal o torácico, usualmente secundario a eventos de hipoperfusión, lo mismo que la alteración en el estado de la conciencia. Y muy importante, la disminución del gasto urinario. Uno de los principales marcadores de que el paciente está hipovolémico definitivamente es que el gasto urinario se empieza a disminuir. Por debajo de 0,5 un gasto urinario, muy probablemente ese paciente está hipovolémico. Pero ojo, si bien es algo que se cumple en casi todos los escenarios, no todos los pacientes hipovolémicos tienen una disminución del gasto urinario, porque como vimos hay etiologías de hipovolemia secundarios a pérdidas renales, y estas etiologías debidas a diuréticos, a diuresis osmótica, debidas a nefropatías perdedoras de sal, no se van a presentar con un gasto urinario bajo, sino que más bien el gasto urinario alto es el desencadenante de la hipovolemia de ese paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta que no es algo que necesariamente tiene que estar para pensar en hipovolemia. En cuanto a lo que son las alteraciones o las manifestaciones clínicas debidas a la etiología, podemos pensar en lo que son afecciones gastrointestinales, evidenciar que el paciente tiene una hemorragia gastrointestinal o un episodio emético severo o una enfermedad diarreica aguda severa. Lo mismo los pacientes quemados, los pacientes con dolor abdominal que me sugieren de pronto una etiología de tercer espacio, como puede ser la obstrucción intestinal, como puede ser la pancreatitis, pacientes que ya tengan unos signos mucho más específicos como el salt craving característico de los pacientes con hipoaldosteronismo, los pacientes que ya tienen un fenómeno hemorrágico claro porque llegaron politraumatizados o como decimos porque llegaron con la emesis en cuncho de café, etcétera. Entonces digamos que hay ciertas cosas que podemos encontrar en el paciente que nos orientan hacia cuál puede ser la posible etiología de la hipovolemia en él. Y lo que son los síntomas debidos a alteraciones electrolíticas. Y aquí podemos hablar de alteraciones en el sodio que principalmente se van a manifestar con afecciones del sistema nervioso central. Tanto la hipo como la hipernatremia lo que hacen es alterar la hidratación, que como habíamos mencionado al inicio, es más esa relación de ese volumen que hay intracelular. Entonces, cuando se me depleta el volumen intracelular, las células se deshidratan y entonces el paciente empieza a tener manifestaciones neurológicas. Y cuando se hematizan, por ejemplo, en una hiponatremia, también el paciente empieza a tener manifestaciones neurológicas. En cuanto al potasio, las afecciones debidas al potasio principalmente generan alteraciones musculares y generan afecciones de todos los músculos, músculo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco, característicamente más de músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Entonces los pacientes que nos llegan con calambres, que nos llegan con temblores, que nos llegan con parálisis flácida y que nos llegan con taquiarritmias pueden estar en relación con alteraciones de este electrolito que es el potasio. Y podemos tener otras alteraciones ya mediadas por el hidrogenión, como las alteraciones ácido-base, ¿cierto? De por sí el hecho de yo empezar a hacer hipovolemia y estar entrando de a pocos en ese estado de hipoperfusión con generación de acidosis metabólica, el cuerpo lo que va a hacer es hacer una hiperventilación compensatoria. Entonces puedo encontrarme con esto o puedo encontrar alteraciones de irritabilidad neuromuscular que son característicos de alcalosis metabólica.
¿Qué puedo encontrar en el examen físico del paciente que está hipovolémico? El paciente que me llegó con alguna de estas etiologías y yo no estoy tan seguro de si solo está en la fase desencadenante, está haciendo sus mecanismos compensatorios, lo trato para prevenir la hipovolemia o si ya está como tal en un estado instaurado de hipovolemia. Y aquí podemos saber, pues podemos valorar varias alteraciones que se presentan al examen físico. Una muy importante y la cual se habla mucho, sobre todo en pediatría, pero que también tiene su validez en la población adulta, es la pérdida de la turgencia. Y la pérdida de la turgencia, que es, digamos, como la elasticidad de la piel, la prueba que siempre nos indican de que uno jala la piel y ella debe retornar, esa depende principalmente de lo que es el líquido extracelular, que usualmente está depletado cuando uno tiene también hipovolemia. Entonces, donde se debería valorar en los adultos o donde más pues, significancia hay es en el antebrazo, en el muslo y en la pantorrilla. Pero hay que tener cuidado con los pacientes obesos que tienen una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo que nos puede falsear, digamos, la alteración de la turgencia y con los ancianos, porque los pacientes ancianos por alteraciones de lo que es la matriz extracelular también tienen pérdida natural de la turgencia. En ellos donde se ha visto que quizá es mejor valorar esta pérdida de la turgencia podría ser en el muslo y en la región preesternal. Un signo que se ha escrito también bastante y que tiene buena evidencia, como vamos a ver ahorita, es la resequedad de la axila. Quizá no tanto que la resequedad de la axila me lo confirme, sino más bien que la humedad de la axila me descarta la hipovolemia. La hiperpigmentación, por ejemplo, me podría ser sugestiva a una insuficiencia renal si tengo signos claros de hemorragia porque el paciente tiene melenas, porque el paciente tiene lo que hablábamos de la emesis en cuncho de café. Todo eso me va a ayudar a orientar la posible etiología y a definir si el paciente está o no está hipovolémico. Como siempre, cuidado con los ancianos, no solo por la que acabamos de hablar de la pérdida de la turgencia. De por sí, muchos de los signos que se empiezan a generar en los ancianos van a estar mucho más camuflados, como la resequedad de la piel, la resequedad de la axila, lo que habíamos hablado de la pérdida de la turgencia. Todo esto en ellos va a ser de una forma mucho más atenuada. Los mecanismos compensatorios que vamos a hablar de la fase del prechoque también están atenuados en ellos. Entonces, en los ancianos hay que tener un particular cuidado a la hora de realmente confirmar o descartar si están o no en un estado de hipovolemia instaurado. Otras alteraciones que podemos encontrar, la disminución en la presión arterial, que dependiendo de cómo vaya evolucionando la enfermedad y de la severidad, pasa de ser inicialmente postural, lo que conocemos como el ortostatismo, una disminución de más de 10 milímetros de mercurio con el paso del decúbito supino a la bipedestación, y posteriormente ya lo que sería la hipovolemia en el paciente que está en decúbito supino. El paciente en reposo, no se ha parado nada, está hipotenso. Es muy importante en este escenario de la presión arterial considerar la preexistencia de la hipertensión. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tengo un paciente joven que maneja una presión arterial sistólica todo el tiempo de 110 y está en 80, pues es significativo, ¿cierto? Me ha bajado. Pero si tengo un paciente que es hipertenso crónico y él maneja más bien una presión arterial de 150 y ahora está en 110, que para mí era normal con mi paciente joven, pero en él no es normal. En él bajo 40 milímetros de mercurio su presión arterial basal y eso me debe alertar o me debe hacer prender las alarmas de que ese paciente puede estar hipovolémico. Alteraciones en la presión yugular venosa, menos de 5 centímetros, se ha predicho que puede ser un buen indicador de que hay una disminución como tal en la cantidad de volumen intravascular. Y es muy importante a la hora de valorar esto, sobre todo lo que es el ortostatismo, el cambio de los signos vitales cuando se pasa del decúbito supino hacia la bipedestación, es que uno debe hacerlo, digamos, tomar los signos vitales mínimo 2 minutos después de que el paciente esté acostado y mínimo 1 minuto posterior a que el paciente se ponga en bipedestación. Y algo también importante que se ha aclarado en muchas ocasiones cuando se valora la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca cuando aumenta, cuando hay un cambio de posición a más de 120 latidos por minuto, un aumento absoluto mayor de 40 latidos por minuto, también es sugestivo de que hay hipovolemia. Pero en estos escenarios es muy importante valorar la frecuencia cardíaca por mínimo 30 segundos y el resultado multiplicarlo por 2. Se ha visto en estudios que si se hace 15 segundos o 10 segundos y se multiplica por 6 o se multiplica por 4 respectivamente, hay una disminución en la precisión del cambio en la frecuencia cardíaca de los pacientes. Como siempre, pues la idea no es solo quedarnos con listos y esos son los signos, sino verdaderamente esos signos cuáles se han demostrado que tengan utilidad, ¿cierto? ¿Cuál es verdaderamente el papel y la utilidad de la semiología y el análisis y el examen físico en este paciente?
Y para eso siempre existen estos artículos que son excelentes del JAMA de tiene mi paciente tal cosa. En este caso, el JAMA tiene un artículo precisamente de está este paciente hipovolémico. Y nos divide en dos tablas lo que son los hallazgos de paciente hipovolémico no hemorrágico y en la otra tabla que vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que serían los hallazgos del paciente hipovolémico hemorrágico. Entonces, en el paciente hipovolémico no hemorrágico, lo que podríamos concluir es que definitivamente la inestabilidad postural severa, entendida como el paciente que después de pararse no se puede sostener y no se le pueden tomar los signos vitales, y el aumento en la frecuencia cardíaca mayor a 30 latidos por minuto con el cambio de posición son muy sugestivos de hipovolemia. Adicionalmente, la axila y las mucosas húmedas son muy sugestivos de que no hay hipovolemia, como les había comentado anteriormente. Sin embargo, si ustedes se fijan, estos son solo 3 hallazgos de todos los que se valoran en este estudio y en esta revisión sistemática que nos hace el JAMA respecto a los hallazgos físicos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual podemos llegar y a la cual llega el artículo precisamente? Es que hay que combinar hallazgos. Ningún hallazgo por sí solo clínico nos va a poder determinar que un paciente está hipovolémico o no lo está. En términos de lo que sería la hipovolemia hemorrágica, lo que se demostró también en esta revisión es que los hallazgos más característicos o que realmente podrían predecir que un paciente está hipovolémico son inestabilidad postural severa, nuevamente entendida como que posterior al cambio de posición el paciente tiene una inestabilidad tan severa que no permite la toma de los signos vitales y el aumento en la frecuencia cardíaca mayor a 30 latidos por minuto. Así como tenemos alteraciones semiológicas de síntomas, de signos, evidentemente también podemos tener alteraciones paraclínicas que nos van a orientar hacia que nuestro paciente está hipovolémico. Y en estas alteraciones paraclínicas tenemos lo que es la disminución del gasto urinario, las alteraciones del sodio, las alteraciones ácido-base, la hemoconcentración y lo que sería la relación Boone-creatinina, que ya hablamos un poquito de eso. Entonces, si se fijan, como les menciono ahí en la diapositiva, las alteraciones del sodio y las alteraciones ácido-base tienen un asterisco porque ellas nos pueden dar pistas etiológicas. Si el paciente está hipernatrémico, hiponatrémico, acidótico o alcalótico, yo puedo pensar en diversas etiologías que pueden llevar a que el paciente esté hipovolémico, evidentemente, pues en términos endocrinos, ¿no? Y hablemos ahora de esa relación Boone-creatinina. Es algo bastante clásico y algo que creo que nos han enseñado a todos, que la relación Boone-creatinina es útil para definir si el paciente está hipovolémico en términos de que nos habla de hipoperfusión renal, ¿cierto? Anteriormente la utilizábamos en la lesión renal aguda para definir si la etiología era prerrenal, renal o postrenal, que eso ya no se debería utilizar. Pero entonces, ¿qué utilidad tiene realmente la relación Boone-creatinina para demostrar si un paciente está hipoperfundido? La lógica que hay detrás de esta relación es que cuando se hipoperfunde el riñón se aumenta la reabsorción y el problema es que la creatinina no se reabsorbe mientras que el Boone sí lo hace. Y de esa manera el Boone se eleva más que la creatinina cuando hay una alteración de la función renal. Y por eso la relación normal, que debería ser de 1 a 20, es decir, cuando la creatinina está en 1, el Boone debería estar en 20, pasa a ser superior a eso. La creatina está en 1 y el Boone está en 40, está en 60, por ejemplo. No hay un estudio como tal certero que nos diga que verdaderamente esto tiene una utilidad, sin embargo es algo que se sigue utilizando muchísimo en la práctica clínica, pero como les digo, la evidencia detrás es muy escasa como para soportar que esto sea un hallazgo pues específico y muy indicativo de que un paciente está hipovolémico. ¿Cómo voy a diagnosticarlo entonces, cierto? Con todo esto que les he dicho, bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuándo defino que mi paciente está hipovolémico? Y lo que dicen es que es clínica más alteración paraclínica, es decir, no hay una definición exacta de hipovolemia en términos como de criterios diagnósticos. ¿Qué me va a decir la clínica? Pues todo lo que hablamos, el paciente que tenga resequedad de la axila, inestabilidad postural severa, ortostatismo, que tenga mucosas orales secas, que tenga evidencia de hemorragia, cosas por el estilo, y que además se acompañe de alteración paraclínica, como por ejemplo un sodio en orina menor a 20 miliequivalentes por litro, una fracción de excreción de sodio menor al 1%, una osmolaridad urinaria mayor a 450 miliosmoles por kilo. Todo esto me habla de que el riñón está compensando una hipovolemia, porque al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que hace es reabsorber todo el sodio que pueda y de esa manera el sodio va a estar bajo en orina. Y al activar la hormona antidiurética lo más que pueda, se reabsorbe muchísima agua libre y por ende la orina sale concentrada, una osmolaridad urinaria elevada.
Pero hay que tener cuidado, si bien esta alteración paraclínica es muy sugestiva de que el paciente está hipovolémico, recuerden que no siempre se va a ver así. Lo que hablábamos cuando son alteraciones renales, genitourinarias, podemos ver alteraciones de estos paraclínicos clásicos. Se ha hablado del papel de lo que es la presión venosa central con monitorización invasiva, cateterismos, etcétera, y definitivamente no ha demostrado un papel que sea superior respecto al uso de la clínica y de otros paraclínicos. Y la verdad es que la presión venosa central se puede afectar por muchas otras variables diferentes a la hipovolemia que pueden estar en contexto, digamos, en el mismo momento en el que se da la hipovolemia, que me van a afectar la presión venosa central. Entonces, la recomendación es no utilizarla. Y una vez yo hago el diagnóstico, ¿cierto? Yo hago el diagnóstico de que está hipovolémico, tengo que hacer el diagnóstico etiológico y para eso nos vamos a pensar en los desencadenantes que ya hemos hablado. Listo, ¿es hemorrágica o es no hemorrágica? Si es hemorrágica, ¿es traumática o qué tipo de hemorragia es? Si es no hemorrágica, ¿es una pérdida gastrointestinal, es una pérdida geniturinaria, es una pérdida cutánea o es un secuestro en tercer espacio? Y de esa manera hacemos el abordaje. Hay que tener en cuenta que hay unas ciertas alteraciones en las cuales vamos a tener problemas con el diagnóstico, que son principalmente las patologías congestivas, lo que es la falla cardíaca, la cirrosis y la enfermedad renal. Porque estos pacientes pueden estar congestivos y a la misma vez estar hipovolémicos, porque si bien ellos están llenos de agua en su cuerpo, esa agua no está en el espacio intravascular, está en el intersticio. Entonces, existen escenarios en donde pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca descompensada, están muy congestivos, les pongo el diurético y se ponen hipovolémicos. Precisamente por eso, porque la hipovolemia, o sea, estoy sacando líquidos y el espacio intravascular, pero casi todo está almacenado en el intersticial y estoy botando más líquido a través de la parte renal. Entonces, el paciente se puede poner hipovolémico. En cirrosis, si yo tengo un paciente con una patología congestiva severa, pero me está haciendo deterioro de la función renal, tengo una sospecha de un hepato renal, la hipovolemia es lo primero que tenemos que pensar. Así tengo un paciente congestivo. Y en la enfermedad renal hay que tener cuidado más que por la parte congestiva, porque como hemos mencionado en repetidas ocasiones, nos puede alterar la forma en la cual paraclínicamente nos podemos aproximar a la hipovolemia. ¿Cómo voy a manejar entonces a mi paciente si lo encuentro en este escenario? Está hipovolémico, pero no está choqueado, no está llegando a un paro cardiorrespiratorio. El manejo es, en primer lugar, prevención de la causa, o sea, si lo logro identificar en el desencadenante, manejarlo. En segundo lugar, sería hacer la identificación temprana. Si identifico muy rápido que mi paciente se está poniendo hipovolémico y corrijo eso, no me va a llegar a un estado de prechoque o a un estado de choque. Y definitivamente el uso de líquidos endovenosos sí se requiere en el caso pues, de la hipovolemia. La pregunta entonces sería, ¿cuál líquido tendría que utilizar? ¿Qué cantidad de líquido tengo que utilizar? ¿Y cómo haría esa dosificación? ¿Cómo haría esa posología? Porque a fin de cuentas los líquidos son un medicamento. Y por supuesto, manejo etiológico, que si es una hemorragia gastrointestinal, endoscopia para hacerle un manejo definitivo y hacer un manejo estricto. Que si es una hemorragia variceal, entonces hacerle todo el protocolo de manejo de hemorragia variceal, terlipresina y ponerle todo lo que hay que ponerle en la norfloxacina, etcétera. Entonces, siempre hacer el manejo etiológico. Entonces hablemos un poquito de esa parte de líquidos, no voy a entrar mucho en esto porque pues hay una charla de soluciones, pero básicamente podríamos decir que cuando voy a utilizar líquidos de mantenimiento en estos escenarios, definitivamente lo mejor es utilizar los cristaloides y que la dosis a la cual los doy es algo que no está del todo determinado. Cuando hablamos de líquidos de mantenimiento up-to-date, por ejemplo, nos habla de 1 litro al día. El New England Journal of Medicine nos habla de 100 a 120 cc por hora. El NICE, que quizás es una de las más utilizadas, especialmente en los servicios quirúrgicos, 24 a 30 cc kilo día. Empíricamente muchas veces se habla de 1 a 2 cc kilo hora. Y es importante recordar que si el paciente está sin vía oral a estos líquidos, yo les tengo que añadir las necesidades basales de potasio, porque usualmente el cristaloide que yo utilizo acá, sobre todo si el paciente está sin vía oral, es una dextrosa, sea en solución salina o en agua destilada. ¿Listo? Entonces es muy importante tener esto en consideración. ¿Qué cambiaría de este manejo que acabamos de hablar, de hacer manejo etiológico, etcétera, en la hemorragia, ¿cierto? En una hemorragia que es leve, no es severa, no tiene un compromiso hemodinámico y no está en un estado de choque. Lo que cambiaría es que tal vez yo pueda necesitar transfundir a mi paciente, ¿cierto? Entonces, ¿desde qué valores lo voy a transfundir? En términos de hemoglobina, le voy a transfundir 2 unidades de glóbulos rojos si la hemoglobina está menor de 8 o si tiene riesgo o clínica de síndrome coronario agudo menor de 10. En cuanto a las plaquetas, le voy a transfundir 6 unidades de plaquetas si las plaquetas están menores a 50.000. Pero aquí hay que tener cuidado, si son plaquetas de aféresis es una única unidad que equivale a 6 unidades que no sean de aféresis.
Y en cuanto a los factores de coagulación, le voy a transfundir 2 unidades de plasma fresco normal si el INR está mayor a 2 y le voy a transfundir 10 unidades de crioprecipitado si el fibrinógeno está menor a 100 miligramos por decilitro. De resto, el manejo es liquiditos, tranquilo, no le vamos a poner un montón de líquidos como vamos a ver ahorita y con eso le hacemos el manejo etiológico y controlamos la hemorragia. Saliendo entonces de esta parte desencadenante hipovolemia, que es como la parte buena del cuento, en donde pues va a ser fácil la identificación y el manejo, entremos de lleno a lo que sería la parte del shock y el pre-shock. El shock como tal se define como una falla circulatoria que genera un inadecuado aporte de oxígeno para suplir las necesidades metabólicas. Y sabemos que el shock se clasifica en cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. Y el hipovolémico están ahí en orden de prevalencia, es el tercero más prevalente dentro de los tipos de shock. Y es al cual pues vamos a hacer alusión ahorita. Para que un paciente entre en un shock hipovolémico, se dice o lo que está estandarizado es que se requiere más o menos una pérdida del 30% de la volemia, lo cual es un montón, ¿cierto? Entonces uno dice, pero pues, venga, debe haber algo que yo pueda reconocer o hacer entre ese 0 y ese 30%, ¿cierto? Y ahí es donde entra la importancia de la fase del prechoque que vamos a mencionar ahorita. El shock es un estado que yo debo tratar de evitar a toda costa, porque tiene una mortalidad muy elevada, del 40 al 60%, dependiente de etiología, pero por ejemplo el hemorrágico, casi siempre su mortalidad está establecida en 60%. Entonces, las fases del shock las puedo clasificar en estas 3 fases, o sea, como diluyendo un poquito lo que sería el shock o tratando de dividirlo un poco. Puedo hablar de esa fase de prechoque que tanto les he mencionado. Puedo hablar de cuando ya se instauró el shock como tal y hay esa alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y ya puedo entrar a lo que es la disfunción orgánica. Entonces, hablemos primero de la fase del prechoque. Cuando yo estoy en una fase de pre-shock, que es entre ese 0 y ese 30%, lo que va a hacer el cuerpo es utilizar un montón de mecanismos compensatorios, que ya no van a ser esos mecanismos compensatorios renales que funcionan de una forma más bien crónica, sino que van a ser unos mecanismos compensatorios agudos, que necesito que actúen ya. Y ahí voy a hablar de una sobreactivación simpática. Voy a producir un montón de catecolaminas para aumentar la presión arterial, vasoconstreñir, aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, y de esa manera evitar que a pesar de que el paciente ha perdido el 10, el 20% de la volemia, empiece a tener un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y por ende no se hipoperfunda, que sería ya cuando entramos al shock. Cuando estos mecanismos compensatorios no son suficientes, que como hemos dicho es usualmente en más de ese 30% de pérdida de la volemia, entramos a la fase del shock, que es donde hay ese sobrepaso de estos mecanismos compensatorios, entro a la hipoperfusión y usualmente empieza a ocurrir inicialmente una afección o una hipoperfusión de los órganos menos vitales. Se hace una vasoconstricción esplácnica y por eso en estos escenarios se pueden ver casos de isquemias intestinales, hígados de choque, que son hígados isquémicos que generan fallas hepáticas agudas, entre otras. Y todo esto me va a llevar finalmente a la disfunción orgánica, en donde voy a tener un daño orgánico directo, voy a tener la triada de la muerte y voy a entrar a un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? ¿Cómo se va a presentar clínicamente entonces esto? Podemos hablar de que el pre-shock se va a presentar clínicamente con mecanismos compensatorios. Sobreactivación simpática que me genera taquicardia, taquipnea, disminución de amplitud en el pulso, por lo que piensa haber una disminución de la volemia, una presión de pulso estrecha, porque como vasoconstriño aumento la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Y eso lo que hace es elevar la diastólica y se disminuye la presión de pulso. Recuerden que la presión de pulso es la resta entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Agitación psicomotora, palidez y frialdad distal. Diferente a lo que es el estado como tal del shock. Cuando ya entro en el shock, empiezo a tener hipotensión, aunque es muy importante aclarar que esto no se presenta en todos. Shock o hipoperfusión no es igual a hipotensión. Yo puedo tener un paciente normotenso que está choqueado. El ejemplo como el que hablábamos ahorita, el paciente que está acostumbrado a tener sistólicas de 160 y ahorita está en 100. Su cuerpo no está acostumbrado a eso y el con 100 va a activar mecanismos compensatorios y con 100 y con 90 se puede hipoperfundir. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso en consideración. Cianosis y piel moteada, fíjense cómo pasamos de una palidez y frialdad distal a una cianosis y piel moteada que ya nos habla como tal de hipoperfusión. Llenado capilar prolongado, que es debatible su definición, casi siempre se habla de 2 segundos en niños, 3 segundos en adultos, 4 segundos en embarazadas, algunos utilizan 3 segundos para todo el mundo, no está muy bien estandarizado.
la oliguria, menos de 0,5 cc kilo hora de gasto urinario y alteraciones en el estado de la conciencia. Y adicional a esto, pues voy a tener lo que mencionamos en hipovolemia, ¿cierto? Voy a tener signos de depresión de volumen, voy a tener signos debidos a la etiología, de pronto voy a tener signos debidos a alteraciones electrolíticas. Entonces se suma lo anterior con lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cómo sería el abordaje inicial de estos pacientes? Especialmente el escenario en el cual me llega un paciente choqueado, pero yo no tengo ni idea de por qué está choqueado. Lo que sí hay que hacer es inicialmente una valoración inicial de estabilización que todos conocemos, el ABC, Airway y Breathing, determinar si requiere una intubación orotroquial, si requiere oxigenoterapia y muy importante, circulation, ¿cierto? Valorar la parte de la circulación, donde aquí no solo estamos hablando de la presión arterial, porque como dijimos, hipoperfusión no es igual a hipotensión. Yo aquí también puedo valorar estado de la conciencia y algunas otras alteraciones que vamos a mencionar ahorita. Voy a instaurar un manejo inicial en donde le voy a coger al paciente un acceso intravenoso grande, 14 a 18 Gauss por lo menos el catéter, y le voy a iniciar líquidos endovenosos a dosis de bolo, 500 cc a 1 litro, a menos de que tenga que cuidarme un poco porque tiene una patología congestiva. Y aquí tengo que definir si este paciente requiere un central, requiere uso de vasopresores o algo por el estilo. Y una vez lo estabilizo, tengo que empezar a hacer, pues casi que al mismo tiempo, pero digamos que sería primero estabilización y posteriormente una búsqueda etiológica, ¿cierto? En donde voy a hacer un examen físico adecuado, unos estudios paraclínicos para determinar qué me lo causó. Y en estos estudios de selección, usualmente lo que se toma es todo esto: lactato, función renal y hepática, troponinas y BNP, hemograma, estudios de coagulación, dímero D, gases arteriales y prueba de embarazo. De estos, ¿cuáles van a estar afectados en términos de la hipovolemia? Definitivamente el lactato por hipoperfusión, y el lactato es muy importante valorarlo porque un lactato superior a 2, si bien está más relacionado con shock séptico, en general se traduce en un deterioro en la mortalidad del paciente. Función renal y hepática no se va a ver tan alterada en términos de hipovolemia, ahí podría pensar de pronto solicitar electrolitos. Troponinas y BNP en general no se van a ver afectados a menos de que ya esté haciendo una isquemia miocárdica por hipoperfusión. En el hemograma sí definitivamente puedo ver cosas como la hemoconcentración en una hipovolemia, la anemia si es un sangrado crónico, la trombocitopenia también en ocasiones se puede ver en casos de hipovolemia. Puedo tener alteraciones en estudios de coagulación y de dímero D, especialmente en el paciente con hipovolemia hemorrágica, porque está desgastando ciertos factores de coagulación y por ende empieza a generar alteración de los parámetros o de los estudios de la coagulación. Los gases arteriales, pues en términos de hipovolemia no van a generar mucho, alguna alteración así muy específica. Y la prueba de embarazo, pues va a ser variable. Si es un ectópico roto, pues bueno, va a estar positiva. Si no, pues no lo va a estar. ¿Qué es importante también en la prueba de embarazo? Que se me olvidaba. Y no solo en la prueba de embarazo, sino si tengo una paciente embarazada. Recuerden que una paciente embarazada aumenta aproximadamente en un 20% su volemia. Entonces ella va a necesitar en algunas ocasiones mayor pérdida de volemia para generar signos de shock. Hay que tener mucho cuidado con las embarazadas. Posteriormente, en términos de imagenología, lo que yo puedo pedir es una radiografía de tórax. En términos de hipovolemia no voy a encontrar muchos. Algo que cada vez es más útil, el POCUS, como todos sabemos, definitivamente el ecógrafo va a ser el fonendo del futuro. En algún punto todos tendremos que saber de ecografía, especialmente en urgencias, y para eso hay una charla específica de esto en el Congreso, entonces no me voy a meter mucho ahí. Cosas que podría valorar en hipovolemia: aumento en la compresibilidad de la vena cava inferior, alteraciones de la aorta, síndrome aórtico agudo, de pronto un aneurisma roto o hemorragias en terceros espacios como en el peritoneo. El cateterismo derecho no tiene utilidad, ponerse a hacerle un cateterismo derecho a todos los pacientes con shock indiferenciado, no. ¿Y qué me cambiaría de esto que hemos hablado en el shock hemorrágico? Donde definitivamente en el shock hemorrágico, especialmente hablando de paciente politraumatizado, pues tengo que utilizar el ATLS, ¿cierto? ABCD de evaluación primaria, posteriormente la evaluación secundaria con el sample, signos asociados, antecedentes, medicamentos, etcétera, y conforme a eso llegar a un diagnóstico etiológico. Digamos que es muy similar, lo que cambia es lo que yo voy a buscar en la parte etiológica, en donde va a ser de gran utilidad el FAST y sobre todo el eFAST, que tiene la ventana pericárdica, lo que son las imágenes de radiografía de tórax, columna cervical y pelvis, que no pueden faltar en un paciente, especialmente si tiene inestabilidad hemodinámica, y conforme a eso valorar las posibles fuentes del sangrado. Un sangrado externo que es evidente de una extremidad, sangrado en cavidad torácica, sangrado en cavidad peritoneal, retroperitoneal, tejidos blandos por una fractura abierta, etc. Entonces, hablemos del abordaje, ¿cierto? Además de todo lo que hemos hablado en términos de hemorragia, ¿qué cambia en el abordaje?
que sí o sí tengo que sacar una hemoclasificación, porque un paciente con shock hemorrágico, con una hemorragia hipotenso, muy probablemente va a necesitar transfusión y por ende tengo que hacer una hemoclasificación y unas pruebas cruzadas para poder transfundirlo con seguridad. El hemograma va a ser de gran utilidad, sobre todo para los valores de base. Recuerden que cuando uno tiene una pérdida de sangre completa, como en hemorragia, como yo pierdo 1 litro de sangre en su totalidad, por ejemplo, la hemoglobina va a estar exactamente igual, porque en 3 litros o en 1 litro es la misma concentración. ¿Sí? Yo no lo estoy viendo en términos de masa, sino en términos de concentración. Pero me puede servir para valores de base para ver cómo va evolucionando el paciente. Gases arteriales para hablar del estado de hipoperfusión definitivamente, estudios de coagulación en donde cada vez más se habla de las pruebas funcionales de la coagulación, como la tromboelastografía, la tromboelastometría y resto de paraclínicos según sospecha. Y siempre, pues como les he hablado, otras causas de hemorragia, si lo ameritan, pues hay que estudiarlas. Si tiene una úlcera péptica perforada, un sangrado gastrointestinal, pues determinar si requiere una endoscopia temprana, hacer un Glasgow Blatchford, etcétera, que todo eso pues se nos sale de la revisión porque si no, no lograríamos acabar en el tiempo. Entonces, el diagnóstico como tal del shock va a ser clínico. Y una vez yo hago el diagnóstico clínico, mi paciente está hipoperfundido, tengo que hacer un diagnóstico etiológico. Y para eso puedo utilizar exámenes paraclínicos, historia clínica del paciente. Y en los casos donde definitivamente no tengo ni idea, puedo hacer uso de cateterismo venoso. Porque con el cateterismo, conforme a la presión capilar de cuña, conforme al gasto cardíaco, a la resistencia vascular periférica, puedo clasificar a los tipos de shock. Específicamente el que nos importa, que es el hipovolémico, fíjense cómo lo que es la presión capilar pulmonar en la fase temprana está normal, en la fase tardía está disminuida, el gasto cardíaco en la fase temprana está normal, en la fase tardía está disminuida, la resistencia vascular periférica definitivamente está aumentada por esa sobreactivación simpática que está ocurriendo y en términos tardíos se afecta la saturación venosa central de oxígeno. Entonces, en términos de cómo llego a reconocerlo, ¿cierto? Porque les dije el diagnóstico es clínico. De entrada podría parecer muy obvio. Un paciente hipotenso con lactato elevado, cosas por el estilo, pero no siempre va a ser así de obvio. No siempre va a ser tan claro que un paciente esté hipovolémico, esté choqueado y se esté hipoperfundiendo. ¿Qué me puede alterar esto? Medicamentos. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un beta bloqueador, no me hace los síntomas de la fase del prechoque porque el beta bloqueador le bloquea la actividad de la sobreactivación simpática. Si tiene comorbilidades y está congestivo, me puedo confundir, como lo que hablábamos en falla cardíaca, por ejemplo, o lo que hablábamos del hipertenso, que su valor de tensión normal es mucho más alto que el del paciente normal. ¿Listo? Entonces, no siempre va a ser muy obvio. Y por eso es muy importante, tal cual como hablamos en hipovolemia, que uno tiene que valorar de forma continua y tiene que valorar de gran amplitud todas las variables. De forma continua me refiero a repetidas veces en el transcurso del tiempo en el paciente. ¿Qué variables puedo valorar? Existe algo que se llaman las ventanas de perfusión, el llenado capilar, el gasto urinario, el estado de conciencia, el lactato. Otras variables, presión arterial, presión de pulso, frecuencia cardíaca, estado ácido-base, etcétera. Son muchísimas las variables que puedo valorar, tanto así que cuando miramos la clasificación de hemorragia de la TLS para lo que sería el shock hemorrágico prácticamente, que sería el clase 3 y el clase 4, miren todas las variables que determinan frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, frecuencia respiratoria, gasto urinario, Glasgow, ácido base, y conforme a eso se determina si requiere o no hemoderivados. Entonces, todo juega un papel en irme determinando en dónde va mi paciente en esa historia natural de la enfermedad que les he tratado de explicar. Como tanto se ha hecho énfasis en esto, en como, bueno, sí, cuando me llega el paciente choqueado ya su mortalidad está en 40 y 60%, ¿cómo puedo lograr yo identificarlo en el prechoque? Si no está tan obvio esos síntomas de sobreactivación simpática, ¿cómo puedo yo lograr determinar eso? Y se han hecho muchísimos estudios de parámetros clínicos, de signos vitales, de medidas estáticas de cateterismo venoso central, de medidas de perfusión, de signos de hipoxia tisular o medidas directas de hipoxia en los tejidos. Pero existe otra también que creo que es una de las que más como boom ha cogido y más se está tratando de estudiar y por lo menos así hace referencia al estudio, el artículo del New England de choque hemorrágico, que es la reserva compensatoria. La reserva compensatoria básicamente nos habla de esto, ¿cierto? De que yo cuando yo tengo mi volemia en un 100%, ¿cierto? O más bien cuando tengo, perdón, mi reserva compensatoria en un 100%, que sería como esa fase de ese 0 a 30% de la pérdida de la volemia, el paciente va a empezar a tener ciertos tipos de alteraciones que en ocasiones son evidentes y en ocasiones no. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a reconocer en qué fase está de su reserva compensatoria? Y lo que se ha hecho es hacer estudios mediante pulso oximetría.
Entonces han cogido un montón de pacientes con shocks de diferentes tipos, principalmente de tipo hemorrágico, y lo que se han dado cuenta es que empiezan a haber alteraciones en la forma de la onda que hay en el pulso oxímetro y que esos cambios que empiezan a ver en la forma de la onda del pulso oxímetro son equiparables con el estado o la fase del choque en la cual está, la fase en cuanto a qué tanta reserva compensatoria le queda. Entonces es un estudio enorme en donde cogen un montón de ondas de todos los pacientes, hacen una base de datos y lo que uno hace es simplemente ponerle el pulso oxímetro al paciente y conforme a la onda que yo vea, eso lo compara contra la base de datos y me dice, venga, está en tanto de reserva compensatoria, ponga cuidado, haga una intervención o no, reserva compensatoria al 100%, el paciente no está haciendo todavía un choque, entonces manéjelo con más calma, cosas por el estilo. Definitivamente todo esto está claro en fase de estudios, igual que los estudios de hipoxia tisular y demás, pero es algo que a futuro podría estar instaurado en unidades de cuidado intensivo, cosas por el estilo. Hablemos ahora sí entonces del manejo del shock, que sería como la parte final de la charla. Entonces, en el manejo del shock no hemorrágico, aquí sí nos toca separar no hemorrágico de hemorrágico. Vamos a hacer una estabilización con el ABCD, como mencionamos, requiere una intubación, ventilación, etcétera. Y lo más importante es reponer la volemia, ¿cierto? Tengo que reponerle la volemia a ese paciente. Y para reponerle la volemia, le voy a poner bolos de cristaloides de 500 a 1000 cc de forma repetida según respuesta. El problema es que esa respuesta, el yo cómo valoro si mi paciente necesita, no necesita más, qué hago, todo eso la verdad está extrapolado desde estudios de shock séptico, como les voy a mostrar ahorita. Y lo que hay que hacer es manejo etiológico, definitivamente. O sea, si no le hago el manejo etiológico, pues se va a seguir poniendo hipovolémico por más líquidos que yo le meta. Entonces, la reanimación hídrica, como les digo, todo sale de estudios de shock, pero se ha acoplado a las demás etiologías de shock que existen. Podemos hablar de que la fase de la reanimación hídrica en un paciente que requiere unas grandes cantidades de volumen se dividen en estas cuatro: resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Nuevamente no voy a entrar a fondo porque esto hace parte pues de lo que sería la charla de soluciones, pero el punto es básicamente recordarles que tengo que hacer una fase agresiva temprana, pero apenas estabilice a mi paciente, tengo que buscar un gasto, digamos, un balance hídrico negativo, por lo menos por unos 2 a 4 días. Se ha visto que por encima de 4 a 5 litros de cantidad total de líquido que administro empieza a aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, si bien la respuesta es líquidos, la respuesta no es tantos líquidos, porque los líquidos pueden llegar a ser patológicos. Si yo repongo demasiados líquidos, los líquidos llevan a la triada de la muerte. Los líquidos no tienen la temperatura corporal, hacen hipovolemia. Los líquidos diluyen los factores de la coagulación, hacen coagulopatía. Y los líquidos también al diluir las alteraciones, digamos los otros componentes sanguíneos, hacen hipoperfusión y el paciente hace acidosis. Y además la solución salina hace acidosis hiperclorémica. Entonces, por todo lado, hay que tener cuidado con los líquidos. Como les digo, es un medicamento y hay que abordarlos como tal. En cuanto a qué líquido poner, ya estos dos estudios grandes, el CRISTAL y el SAFE, nos han respondido que en términos de cristaloides versus coloides da igual en mortalidad y los cristaloides son más baratos, entonces utilizamos los cristaloides. Y en cuanto a cuál sería el cristaloide ideal para utilizar, este es el último metaanálisis que hay donde está claro que lo que son los cristaloides balanceados con baja concentración de cloro como el lactato de Ringer, la solución de Hartmann, el Isolite, el Plasmalite, los multielectrolitos disminuyen la incidencia de lesión renal aguda y de acidosis. Entonces, lo ideal sería si se puede reanimar con esos y no con solución salina. La monitorización, como les decía, porque el punto es poner líquidos conforme a respuesta. La respuesta pues se puede valorar mediante medidas estáticas y medidas dinámicas y varía conforme a cómo va evolucionando mi paciente. Si yo estoy poniendo líquidos y mi paciente va bien, va mejorando, pues simplemente le valoro esas ventanas de perfusión y esos parámetros clínicos que hablamos. La presión arterial ya está bien, ya tiene una buena frecuencia cardíaca, va depurando el lactato, mejoría en gasto urinario, listo, perfecto. Pues no hay que hacer nada adicional, simplemente vamos disminuyendo las dosis de los líquidos y logramos ese balance negativo que les dije. Pero el problema es cuando mi paciente está igual o peor, cuando mi paciente no mejora y le he puesto líquidos. Aquí lo que siempre se ha utilizado son las medidas estáticas, todo un poquito extrapolado de lo que es el estudio de Rivers, que nuevamente es en shock séptico, pero lo que es la mejoría de la presión venosa central, de la saturación venosa central, de la presión arterial media, pero cada vez más hay evidencia de que lo mejor es hacer uso de las medidas dinámicas, como variaciones en presión de pulso, variaciones en gasto cardíaco, elevación pasiva de las piernas, que explicarlas pues, se sale del espectro de lo que se busca abordar en la charla. Ese sería el manejo del choque hipovolémico no hemorrágico.
¿Qué cambia entonces con el manejo del choque hipovolémico hemorrágico? Cuando hago la estabilización, ABCD, hago todo lo que es la valoración primaria usualmente de la TLS, y aquí en la reposición de la volemia la cosa cambia completamente. Ya no es póngale líquidos y que mejore y vamos viendo con medidas dinámicas, no. Definitivamente no. Vamos a hacer algo que se llama la reanimación de control de daños, que ya les voy a explicar qué es. Y voy a hacer un manejo etiológico. En términos agudos, recuerden que lo mejor es si se puede hacer compresión, si no, si es un sangrado masivo en una extremidad, el ATLS avala el uso de los torniquetes con descompresiones, digamos, transitorias cada 45 a 70 minutos para evitar la isquemia de la extremidad. Lo que sí no se puede hacer es camplear a ciegas y todas esas cosas. Y posteriormente ya va lo que sería el manejo definitivo, inicialmente con la cirugía de control de daños, que es para estabilizar, empaco, y después en 24 horas, 48 horas con mi paciente estable, hago el manejo definitivo. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa reposición de la volemia? ¿Cómo es esa reanimación de control de daños? Primer principio, hay que limitar el uso de líquidos endovenosos. Coloquialmente, sangre se repone con sangre. Yo no voy a reponer sangre con líquidos, porque llevo a la triada de la muerte, como les expliqué. Entonces, hay que individualizar mi paciente qué tanta transfusiones requiere, si requiere o no transfusión masiva, etcétera. Algo que está claro es que no hay que utilizar coloides, determinar si el paciente requiere revertir la anticoagulación, ¿cierto? Entonces, si está con warfarina, vitamina K, determinar si hay alguno de los antídotos, por ejemplo, de los anticoagulantes directos orales, y muy importante, limitar el uso del vasoactivo. Quizás se me olvidó mencionar eso en shock hipovolémico. En no hemorrágico. Tanto en el no hemorrágico como en el hemorrágico, el uso de vasoactivos es algo que pues de entrada uno no consideraría porque pues va en contra del manejo de la presión arterial, ¿sí? Del shock, porque si el problema es que el paciente no tiene líquidos, pues si yo le meto algo que le aumente la frecuencia cardíaca y lo vasoconstriña, pues si no tiene líquidos eso no va a servir de nada. Entonces digamos que el uso es muy limitado de los vasoactivos. Entonces la reanimación del control de daños tiene estos principios que están establecidos en el artículo del JAMA. Evitar y corregir la hipotermia, hacer un manejo agudo del control del sangrado, disminuir la aplicación de líquidos endovenosos, utilizar protocolos de transfusión masiva cuando se requieren, evitar demoras en el manejo definitivo de la hemorragia, disminuir lo que son los desbalances en las coagulopatías, determinar o hacer seguimiento con pruebas funcionales de coagulación, tromboelastografía, tromboelastrometría, como les mencioné, y determinar si hay que poner algún adicional o no, digamos como un ayudante farmacológico. Entonces, ¿cuántos líquidos le podría poner a un paciente? Estoy en mi servicio social y me llegó el paciente y pues no tengo sangre, cosas por el estilo. ¿Cuánto líquido le puedo poner a un paciente? Lo que se ha demostrado es que por encima de 1.5 litros la mortalidad aumenta de forma estadísticamente significativa. Y eso no importa si el paciente es no anciano o si es anciano. Fíjense cómo después de 1.5 litros, aquí en 2 y en 3, tenemos un aumento en la mortalidad estadísticamente significativo y lo mismo acá. Entonces, lo ideal es no poner más de 1.5 litros en un paciente con shock hemorrágico de líquidos endovenosos. Después de eso, hay que poner transfusión. Hay como una particularidad que uno podría llegar a considerar en estos escenarios donde les digo, no tengo sangre, me falta la sangre, ya voy a llegar o no ha llegado la sangre del banco. Hay algunos estudios que han demostrado, más en términos como fisiológicos, que la solución salina hipertónica podría llegar a tener un papel porque disminuye esos factores proinflamatorios que les expliqué que se alteraban en la fisiopatología por las alteraciones del endoglicocálix. Sin embargo, estos son estudios, como les digo, más bioquímicos. Los estudios ya en práctica clínica tienen resultados contradictorios y todavía no se ha podido determinar, pero si se usa son bolos pequeños, 250, 300 cc de solución salina hipertónica. Entonces, como la solución es sangre, ¿cierto? La solución es transfundir. ¿Qué es lo que entendemos como tal como un protocolo de transfusión masiva y quién es el que realmente lo necesita? La definición clásica de protocolo de transfusión masiva son más de 10 unidades en 24 horas, aunque ahorita se está tratando de cambiar a más de 10 unidades en 6 horas. ¿A quiénes se los debo aplicar? Pues digamos que en general al paciente que esté choqueado en términos de una hemorragia debería considerarlo, pero si hay como la duda, lo que puedo utilizar es el score ABC. El score ABC tiene estos 4 parámetros: si el mecanismo de la herida es penetrante, si el FAST está positivo, si tiene una presión arterial sistólica menor a 90 y si la cardíaca está mayor a 120. Si tiene 2 o más, listo, tengo que iniciar protocolo de transfusión masiva. Y el protocolo de transfusión masiva es precisamente utilizar 6 unidades, ¿listo? Entonces voy a iniciar una transfusión para poner 6, 6, 6. La relación siempre es 1, 1, 1. ¿A qué me refiero con esto? Una de glóbulos rojos, una de plaquetas y una de plasma.
Si uno tiene la posibilidad de dar una de sangre total, sería ideal. En términos como de componentes, es ideal la sangre total, pero eso casi que no está disponible. Entonces es 1, 1, 1. ¿Listo? Y tengo que hacer otras medidas adjuntas. El estudio CRASH 2 nos demostró que definitivamente en estos pacientes, durante las primeras 3 horas, existe un beneficio en la mortalidad del uso del ácido tranexámico 1 miligramo en bolo, seguido de 1 miligramo en infusión de 8 horas. Y cuando hago más de 4 transfusiones de unidades, debo considerar la aplicación de cloruro de calcio, porque el citrato que viene en las unidades de los glóbulos rojos principalmente puede generar hipocalcemia. Hay algunos estudios que están tratando de valorar si habría o no un papel, alguna utilidad en poner la vasopresina en los manejos iniciales del shock hemorrágico, pero no han demostrado hasta ahora ninguna utilidad. Y esta gráfica creo que nos resume todo. Este artículo es muy chévere y nos habla dicen, de three tenets, los 3 tenientes de la reanimación o de la resucitación en el shock hipovolémico que sea de control de daños. Y está precisamente eso, lo que se conoce como la hipotensión permisiva, que es precisamente no ponerle ese montón de líquidos, tenerlo tranquilo. Y ya vamos a hablar en la monitorización que lo que busco es una presión arterial media incluso de 50 a 55, no tengo que estar encima de 65. Reanimación balanceada y limitar el uso de cristaloides. Tener muestras de sangre completa, adjuntos hemostáticos como el ácido tranexámico y si se puede monitorizar con el tromboelastograma, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, para la monitorización de estos pacientes ya no es tanto lo que habíamos hablado de ventanas de perfusión, medidas dinámicas, sino que en ellos lo que más se ha estudiado en estos últimos años es las pruebas funcionales de la coagulación, tromboelastografía y tromboelastograma. Sin embargo, si no tengo esto, porque eso todavía no está disponible en todo lado, otras medidas. Una presión arterial media mayor a 65-55, pero si tiene riesgo de lesión en el sistema nervioso central, mayor a 85 por el riesgo de hipoperfusión cerebral. Cardíaca 60-100 latidos por minuto, saturación de oxígeno mayor a 94%, gasto urinario mayor a 0.5 cc kilo hora, lactato y base exceso en valores de normalidad, una saturación venosa central de oxígeno mayor al 70%, aunque ojo, esto no quiere decir que haya que ponerle un central a todos, para nada, eso ya está, digamos, en términos mandado a recoger. Y aquí las medidas dinámicas de momento no tienen un estudio o un papel, por lo menos en la bibliografía que hay hasta ahorita respecto al tema. Me voy a adelantar entonces a este resumen que les quiero dejar para la casa, esta pequeña gráfica que traté de realizar como para tratar de aterrizar toda esta cantidad de información que se ha dado en esta hora. Lo primero es que en términos fisiopatológicos, la hipovolemia y la forma en la cual llega al paro cardiorrespiratorio no se resume solo en hipoperfusión. Hay muchas otras variables que juegan un papel, alteraciones de endoglicocálix, entre otras. Lo otro es que cuando abordo a estos pacientes tengo que pensar en la historia natural de la enfermedad. Tengo que pensar en los desencadenantes, tanto no hemorrágicos como hemorrágicos, y como en los no hemorrágicos hay unos mecanismos protectores antes de que se instaure la hipovolemia. Y en hipovolemia tengo que aprender a reconocerla con esos parámetros clínicos que hablamos de resequedad mucosa, resequedad en las axilas, ortostatismo, etcétera. Y es muy importante que después la hipovolemia, cuando pasa el shock, ya empieza a hacer estados de hipoperfusión que llevan a hipoxia celular, pero que yo tengo una fase previa que es del prechoque, entre ese 0 y ese 30% de volemia que se pierde antes de que el paciente se me hipoperfunda. Y reconocer la fase del prechoque es algo que es de gran utilidad y que a futuro es a lo que más se está estudiando para lograr evitar que el paciente me entre en el choque y de esa manera disminuirle la mortalidad a los pacientes. Y finalmente, si el prechoque, que es esa fase de sobreactivación simpática, me evoluciona al choque, me va a llegar el paro a través de la tríada de la muerte. Y en términos de manejo, en lo que sería el desencadenante de la hipovolemia, la prevención y el manejo etiológico son los más importantes. Si uso líquidos endovenosos, usualmente son de mantenimiento y solo transfundo en los escenarios en los que es estrictamente necesario. Mientras que en la fase del prechoque y del choque, la prevención está en estudios, a ver si nos va a servir eso de la respuesta de la reserva compensatoria o no. Reposición de volemia es algo vital en etiología no hemorrágica, líquidos endovenosos en gran cantidad, aunque ojo, después de estabilizar con lo que les hablaba de lograr un balance hídrico negativo. Y en estados hemorrágicos, pues lo que es la reanimación de control de daños, con la hipotensión permisiva, con el limitado uso de los cristaloides y con los protocolos de transfusión masiva. Y definitivamente la monitorización juega un papel vital para definir si se necesita o no más reanimación o reposición de volemia. Y si el paciente me llega a paro cardiorrespiratorio, pues ACLS, ¿cierto? Que eso va a estar o se va a abordar más adelante a lo largo del congreso. Para terminar, recordarles, si quieren apoyarme en mis redes sociales, mi canal personal Andrés FMed, comparto consejos de educación médica con todos ustedes.
Mi página de Instagram, andresf.med, por donde comparto contenido académico, artículos de actualización, muchísimas cosas. Y mi canal de YouTube de educación médica, donde tenemos muchísimas charlas como esta que acabo de dar, que se llama Tutorías Medicina Interna y es fundado junto con un compañero que es Santiago Acosta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado, que haya servido, que no haya sido tan tedioso. Era un tema bastante difícil de abordar y pues quedo abierto a las preguntas que haya. Sí, muchas gracias, doctor, por esta magnífica ponencia. Yo creo que aprendimos mucho de todo esto que nos ha dicho. Entonces, pasamos a las preguntas que han estado poniendo en el chat. La primera sería, ¿cómo nos ayudan los monitores de parámetros hemodinámicos avanzados para el diagnóstico de la hipovolemia? Pues digamos que por lo que sería para el diagnóstico de la hipovolemia, la verdad no tanto, porque precisamente si yo estoy en un estado de hipovolemia previo al prechoque, es porque el paciente todavía no está haciendo una alteración hemodinámica. Si empiezo a tener alteraciones hemodinámicas o estoy en una sobreactivación simpática, que sería el prechoque, o ya estoy en un estado de hipoperfusión, que sería el choque, y empezaría a haber alteraciones en resistencia vascular periférica, en presión venosa central, en gasto cardíaco. En hipovolemia, como les mencionaba, lo más importante va a ser la clínica, el reconocimiento de la etiología y la prevención de la misma. Ahora, en cuanto a cómo serviría para el prechoque y para el choque, depende precisamente de qué variables se logren monitorizar, dependiendo pues del tipo de monitor que se tenga. Si por ejemplo estamos hablando de un monitor de carro de paro sencillo, pues definitivamente la taquicardia es algo que nos va a servir, la hipotensión, las alteraciones de la presión de pulso es algo que nos va a servir. Pero si es un monitor ya más avanzado, es algún otro tipo de monitoría como una línea intraarterial, tengo un cateterismo venoso central en mi paciente porque le estoy poniendo algún tipo de medicamento, un soporte vasoactivo, ahí yo puedo empezar a valorar otras cosas y definitivamente aquí entra a jugar un papel vital lo que es el POCUS. El uso del ultrasonido al lado del paciente es algo que a largo plazo va a ser de gran utilidad y ya incluso uno lo está viendo. Digamos, en mi rotación del servicio de urgencias cuando estaba en mi internado, los emergenciólogos casi que todo lo podían diagnosticar con el POCUS. Simplemente el paciente llegaba choqueado, valoraban, tiene signos de compromiso ventricular derecho, tiene un signo de McConnell, es un TEP. O no, tiene una trombosis venosa profunda, aumenta la probabilidad de TEP. O no, vea cómo está la procompresibilidad de la vena cava, el gasto cardíaco está tumbado, de pronto tiene una hipovolemia. Entonces, digamos que ahí entra a jugar un papel vital lo que nos van a explicar y nos van a enseñar y a ilustrar en la charla de POCUS. Muy bien, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta por parte de Esmeralda García, quien nos dice, ¿cuáles serían los factores precipitantes del paro cardiorrespiratorio en la hipovolemia? Pues es muy variable, porque depende muchísimo de la etiología. Como viste, cuando tenemos hipovolemia, sobre todo en etiologías no hemorrágicas, podemos tener alteraciones electrolíticas, tanto hiper como hipocalemia, y las dos son causas de paro. De por sí el estado de hipovolemia y de hipoperfusión genera hipoxia a nivel miocárdico, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, un infarto tipo 2 secundario a una hipovolemia y eso me puede generar un paro, tanto por la hipoxia como, por ejemplo, si tengo pues, la parte del infarto tipo 2. Si tengo una hiperlactatemia o tengo una acidosis metabólica severa, los cirogeniones son otra causa reversible de paro. Entonces, digamos que como que todo se empieza a anudar entre sí y a mezclar para llegar a ese desenlace fatal que está en el paro. Y creo que todo lo podemos resumir en esa triada que les comenté de la muerte, lo que es la parte de la hipotermia, la, la, la alteración de la coagulopatía y la acidosis. Todas estas confluyen en lo que sería la parte de desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Pero decir, cómo no, la hipovolemia lleva al paro por esto, es dependiente de etiología, de cómo se maneja el paciente, de cómo evoluciona el paciente, va a ser muy variable. Okay. Gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, Ringer lactato y las soluciones salinas al 9% pueden iniciarse aun cuando no se cuenta con un laboratorio inicial. Sí, claro, claro. Digamos que, pues si no le llega un paciente, digamos, en escenario de servicio de urgencias, le llega un paciente hipotenso, le llega un paciente que se nota que está choqueado, piel moteada, la presión arterial media está en 40-50, mientras uno logra hacer algo para montarle un soporte vasopresor que muy probablemente va a requerir, si no me responde a los líquidos, le tengo que poner líquidos. No sé la etiología, no sé cuál es la causa y de hecho, por ejemplo, cuando uno lee el artículo de UpToDate de abordaje de shock indiferenciado, dice que independientemente incluso de si la causa es congestiva, que esto podría llegar a ser un poco debatible, ¿cierto? Si yo veo que mi paciente está congestivo y de pronto no me maneja también líquidos, me debería cuidar un poquito en no irle a poner un bolo de 500, de 1000 cc, pero UpToDate dice que incluso en esos escenarios se debería considerar.
Creo yo que eso es un poco debatible, pero en el resto de etiologías, en un paciente que no nos llega congestivo y nos llega con un escenario de un shock establecido, hay que ponerle líquidos, sea lactato de Ringer, sea solución salina. Si tienen lactato de Ringer, mejor, pero cualquiera de los dos, definitivamente los cristaloides le van a mejorar la mortalidad de ese paciente, y la instauración temprana de unos líquidos endovenosos para reposición de volemia, de perfusión, de presión arterial, es algo que va a beneficiar la mortalidad del paciente independientemente de la etiología. ¿Que nos pueden afectar algunos paraclínicos? Sí, lo pueden hacer, pero pues digamos que la idea sería, al mismo tiempo que le estoy metiendo los líquidos, tratar de tener por el otro lado a alguien tomándole una muestra venosa, y ojalá que le tomen los 3 tubos para de esa manera poder hacer un perfil completo de lo que se necesite. Ok, seguimos con la otra pregunta, que sería de Araceli Peralta, que pregunta, en el paciente hipovolémico con diálisis peritoneal, ¿cuál sería la solución de elección si carezco de laboratorios? Pues digamos que ahí tocaría valorar varias cosas. Uno, si ese paciente tiene o no, si tiene o no tiene reserva la función renal, ¿cierto? Si todavía tiene gasto urinario, definitivamente hay que recordar que así un paciente esté en diálisis, uno tiene que determinar si ese riñón todavía le sirve, porque es diferente cuando hay una pérdida completa de la función renal a cuando la función renal no es suficiente para mantener el equilibrio y tocó ponerlo en diálisis, porque ese riñón hay que cuidarlo. Entonces, hablando de lo que acabamos de explicar del aumento en la incidencia de acidosis metabólica y lesión renal aguda, muy probablemente lo ideal sería el lactato de Ringer, ¿cierto? Por esta alteración, esta disminución en lo que sería la incidencia de la lesión renal aguda. Si el riñón ya no está, pues en cierto modo podríamos decir que daría, entre comillas, lo mismo, sobre todo porque digamos que el mecanismo de la acidosis hiperclorémica se explica en gran parte a fisiopatología a nivel renal. Algunos hablan de dilución del bicarbonato, pero eso aplica también para el lactato de Ringer. Entonces, pues en cuanto a ese desenlace de acidosis metabólica, nos daría lo mismo. Entonces, creería yo que lo más importante en ese paciente es determinar si todavía tiene o no función renal preservada, porque si la tiene, hay que tratar de cuidar ese riñón a toda costa. Ok. La siguiente pregunta es, ¿un paciente con normotensión hipoperfundido puede presentar cianosis? Digamos que ahí hay algo importante a tener en cuenta, y es que la cianosis, si bien se habla como un signo de hipoperfusión, porque se puede presentar definitivamente en la hipoperfusión, no es tan sugestivo. Porque si ustedes piensan, si ustedes buscan como la fisiopatología que hay detrás de la cianosis, no tiene nada que ver ni con la perfusión, ni con la cantidad de volemia, ni siquiera con la cantidad de hemoglobina que tengo. Depende de si del porcentaje de saturación de hemoglobina que yo tenga. Digamos, si yo tengo demasiada hemoglobina y la saturación está menor al 70%, empiezo a tener eventos cianóticos, por ejemplo. No, el valor no estoy del 100% seguro, pero es por dar un ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes tienen un paciente poliglobúlico, como por ejemplo el paciente pocoso. El paciente pocoso es más fácil que les haga cianosis que un paciente que es normoglobúlico y que está con un estado oxigenatorio o con un estado ventilatorio que podría ser peor que el del paciente pocoso. Entonces, fíjense cómo la cianosis ahí no me está hablando de severidad, porque la cianosis representa una disminución en la relación de la cantidad de hemoglobina que está saturada de oxígeno. Entonces, ¿la podría presentar? Sí. ¿La podría no presentar? También. Y realmente no sería tan útil en términos de realmente llegar a un posible diagnóstico, una posible etiología. Sería mucho más valorable otras cosas, como por ejemplo las ventanas de perfusión que les comenté. Un paciente normotenso hiperlactatémico, un paciente normotenso con piel moteada, un paciente normotenso con un llenado capilar prolongado. Eso sí sería muchísimo más sugestivo de una hipoperfusión en un paciente que está normotenso. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento del paro inicio la reposición hídrica pensando en hipovolemia como causa del mismo y se realiza de la misma forma que en el shock? Pues es curiosa esa pregunta, muy buena pregunta, porque cuando uno lee las últimas guías de actualización que salieron de la ACLS del 2020, no hablan de eso. Ellos hablan de muchísimos manejos etiológicos, hablan de manejo de tóxicos, hablan de manejo de taquiarritmias, de bradiarritmias, pero no hablaron de todas las H's y de las T's. Y entre las H's que faltó es la hipovolemia. Entonces, digamos que por guías no tenemos algo específico para responder si se le pone tal cual. Por práctica clínica y digamos, por fisiopatología, lo que se piensa y lo que se realiza, o por lo menos yo he visto que se realiza en el hospital,
es el paciente que está en paro cardíaco y que le sospecho que su causa es una hipovolemia, tengo que ponerle líquidos de a bolos, ¿cierto? 500 cc, 1000 cc, porque si el paciente está hipovolémico y yo le estoy haciendo compresiones, el punto de las compresiones no es como mantener vivo el corazón ni nada por el estilo, es simplemente que haya perfusión sanguínea hacia los demás tejidos. Y si no tengo líquidos, pues no va a haber perfusión sanguínea. Entonces hay que reponerle la volemia a ese paciente. Definitivamente hay que hacerlo. O sea, no se los digo porque la guía lo recomienda, sino porque pues hay toda la lógica detrás de hacerlo y es algo que, pues, como les comento, se realiza en el hospital. En cuanto a la dosis, como les digo, como no hay una estandarización, no hay una respuesta correcta, creería yo que hay que estarle poniendo bolos. Por lo menos lo que yo he visto, un escenario único que vi en un paro que yo vi por hipovolemia, bolos. Se le ponían bolos y otro bolo hasta que salía del paro o hasta que pues no resolvía el paro. Y ahí quiero dejar un mensaje adicional clave aprovechando que estamos hablando de paro cardiorrespiratorio, y es que si bien el algoritmo de la AJA pone las Hs y las Ts después del tercer ciclo, eso se tiene que pensar desde el inicio. Desde que un paciente entra en paro, yo tengo que pensar por qué está en paro, porque si no le resuelvo la causa, así lo saque del paro, me va a poder volver a entrar en el mismo. Entonces, si tengo un paciente que tenía toda la clínica de hipovolemia o tiene todas las causas para tener hipovolemia, desde el inicio lo debería contemplar, empezar a hacer manejo etiológico. Uno puede hacer manejo etiológico intraparo, trombolizar intraparo, oxígeno intraparo, todos los manejos etiológicos se pueden hacer intraparo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿en una hemorragia de primer nivel se puede utilizar 1 gramo de ácido tranexámico? Sí, claro, de hecho habría que utilizarla. Es como, por ejemplo, lo mismo que aplica para lo que sería un código rojo en una hemorragia obstétrica. El ácido tranexámico es una medida que definitivamente mejora la mortalidad de los pacientes y si lo tiene, lo tendría que poner. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo debo de esperar para ver si los líquidos que estoy administrando están siendo efectivos? Esa es una pregunta difícil de responder porque no hay, digamos que no hay una recomendación exacta al respecto de cómo se debería hacer eso. Usualmente uno pone líquidos y una vez se termina de pasar el bolo, como mucho a los 5 a 10 minutos, uno esperaría que haya un beneficio en la repercusión hemodinámica, porque no es como un medicamento que yo estoy esperando que haya un inicio de un mecanismo de acción, sino que yo el líquido lo estoy poniendo en el vaso sanguíneo y ya entró a la volemia, ¿sí? Digamos que ya logré el mecanismo de acción que querría. Entonces, usualmente es casi que inmediatamente un bolo, se acaba un bolo, veo cómo me responde la presión arterial, 5 minutos no ha respondido, otro bolo y empiezo a valorar medidas dinámicas a ver qué tengo que hacer con ese paciente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿el reto de líquidos aún es útil para la reposición de estos? Me imagino que está hablando del reto de líquidos en el contexto de un paciente congestivo, Supongo que sí. o no aclaro acá. No Digamos especifica. que podemos hablar de reto de líquidos usualmente, por lo menos en la práctica clínica actual, se utiliza o está en el contexto de los pacientes con patología congestiva, como por ejemplo una falla cardíaca agudizada. Digamos, por ejemplo, cuando tiene una falla cardíaca agudizada y es un Stevenson L, pónganle, que está hipoperfundido pero está seco, o sea, el paciente no está congestivo. Yo puedo intentar un reto de líquidos de más o menos unos 150 a 200 cc, a ver si mejora parámetros hemodinámicos y con eso ver si de pronto responde o no a líquidos. Pero si no responde, ya no le puedo poner más líquidos porque como es una falla cardíaca que además está en un choque cardiogénico, si yo le meto más líquidos a un corazón dependiente de precarga, lo termino de tumbar, le termino de afectar la función. Entonces, en esos escenarios se puede utilizar. Otro escenario en donde está avalado por guías es en tromboembolismo pulmonar. Cuando uno tiene un tromboembolismo pulmonar, digamos que uno de los criterios que hay en la última guía para definir un alto riesgo por inestabilidad hemodinámica es precisamente que sea refractario a líquidos. Y cuando ellos hablan de líquidos es de 150 cc de cristaloides. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo corregimos los líquidos en los pacientes quemados y chocados? ¿Y qué soluciones serían las mejores para ellos? Ok, pues hasta donde sé no hay un estudio en pacientes quemados de cuál sería el mejor líquido, pero como les digo, casi todo el manejo de líquidos se extrapola de los estudios de shock séptico, entonces uno creería yo que asumiría que el lactato de Ringer tendría más beneficio que la solución salina, por lo que pues es más fisiológico, entre comillas, en términos de sus concentraciones electrolíticas. En cuanto a cómo se reponen los líquidos, eso depende de la severidad de la quemadura, de si es grado 1, 2 o 3, y uno utiliza para eso algo que se llama la fórmula de Parkland, si mal no recuerdo el nombre, perdón si me estoy equivocando, pero es una fórmula que dependiendo de la, digamos, de la superficie de quemadura que haya,
del grado de la quemadura que haya, y también dependiendo en ocasiones algunos la modifican de acuerdo al mecanismo, si fue una quemadura digamos térmica o si fue una quemadura eléctrica. Uno lo que hace es multiplicar la superficie quemada por una variable y eso le determina cuántos líquidos hay que reponerle al paciente. Y se le reponen usualmente 50% en las primeras 8 horas y el 50% restante en las siguientes 16 horas. Entonces, y uno busca un gasto cardíaco, un gasto urinario, perdón, deseado, y conforme a eso uno le va digamos, monitorizando lo que sería la administración de líquidos en paciente quemado. La última pregunta sería, durante la ASLS, ¿qué miembro del equipo es el encargado de corregir la hipovolemia? Pues digamos que no hay una respuesta correcta porque si ustedes piensan en ACLS no hay un equipo fijo, no es que ACLS lo tengan que hacer 5 personas, 3 personas o 2 personas. Evidentemente, entre más haya para tener una función específica y si funcionan de forma organizada, pues sería ideal. Entonces, no hay una respuesta correcta. La respuesta creería yo que usualmente pues tenemos el encargado de las compresiones, el encargado de las ventilaciones, el líder del paro y tenemos a los ayudantes, sean médicos, auxiliares, jefes, en términos de toma de muestras y aplicación de medicamentos. Entonces creería yo que estarían alguno de estos últimos integrantes del equipo. Bueno, doctor, entonces por parte del Departamento de Instructores, del Departamento de Cardiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este congreso y pues esperamos que nos pueda seguir apoyando en proyectos a futuro. Claro que sí, como les dije, el agradecimiento de verdad es para ustedes, o sea, me llenaron muchísimo de emoción cuando me invitaron, porque pues había dado charlas ya en Colombia, pero nunca me habían invitado a un congreso pues fuera de Colombia y pues nada, un honor para mí que me hayan invitado, espero que les haya gustado, que les haya servido y a la orden para lo que necesiten. Sí, muchas gracias, doctor.